Bienvenido a la Escuela Dominical. Que el Señor te bendiga. Comenzamos un nuevo trimestre, nuevas lecciones, nuevos pasajes bíblicos. Vamos a estudiar en este trimestre la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y la primera lección de este trimestre se titula Andando como es digno del Señor. Este trimestre, estudiando Colosenses, vamos a ver la obra de Cristo en el creyente. Ese es el título de la serie del trimestre, la obra de Cristo en el creyente, la primera lección, andando como es digno del Señor, basado en Colosenses capítulo 1 del versículo 3 al 11. El versículo para memorizar en esta lección es: para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. ¿Y cuál es el propósito de esta lección? El propósito de esta lección es que seamos motivados a decidir andar como es digno del Señor. Como cristianos, andar en los caminos del Señor de una manera digna. Los hermanos de Colosenses, de la ciudad de Colosas, eran nuevos creyentes que provenían del paganismo. Ellos estaban en religiones paganas y de allí provenían, fueron convertidos a la fe cristiana. Y ya siendo convertidos, ya siendo cristianos, tuvieron que enfrentar la influencia de distintas desviaciones desviaciones doctrinales provenientes de las religiones paganas de donde ellos provenían y del judaísmo. Entonces esa combinación era una mala influencia para ellos. Por eso Pablo, enviándoles esta carta, también preso en Roma, les envía esta carta a los colosenses, pero al inicio de la carta él ora por la congregación y da acción de gracias por ellos y pide al Señor algo especial para los colosenses que vamos a ver. Y para estudiar entonces esta oración apostólica, esta oración del apóstol Pablo, vamos a analizar los motivos principales de esta oración de Pablo por los hermanos, los creyentes de Colosenses. Y lo primero que vamos a ver es por la esperanza que tenemos, por la llenura de conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual y por la vida de santidad. Vamos entonces por parte y vamos a ver primero por la esperanza que tenemos. Esto está basado en Colosenses capítulo 1 versículos 3 al 6. Pablo eleva una acción de gracias porque veía en los hermanos de Colosenses frutos de fe, de amor, por la esperanza del evangelio de la iglesia. Y estas virtudes, fe y amor, son rasgos fundamentales en la vida del cristiano, en la vida en Cristo. Y estas son manifestadas en la iglesia del Señor. Entonces, la fe que Pablo había oído de los colosenses implicaba que ellos tenían una confianza obediente, es decir, que se habían consagrado al Señor. Se habían consagrado de una manera sincera, con un corazón sincero, deseaban convertirse en buenos discípulos de Jesucristo. Y el amor de los colosenses era una expresión de ese amor santo de Dios. Recordemos que Dios es santo, por lo tanto su amor es santo. Y este amor santo de Dios capacita a sus hijos para que podamos darle a otros. Los colosenses estaban siendo capacitados, ya estaban capacitados con ese amor, habían dado el fruto del amor para dárselo a otros también, para amar a otros como Dios ama. Entonces, tanto el amor como la santidad
forman parte de la esencia de Dios. Dios es amor y Dios es santo. Es parte de la esencia de Dios. Y esta santidad y este amor de Dios se hacen evidente en sus hijos, en los cristianos, en los que creen en Cristo. Cuando rinden su vida al Señor, cuando rendimos nuestras vidas a Cristo, entonces vamos a caminar en el amor de Dios. El amor de los colosenses se expresaba de dos formas, en la hospitalidad y en el servicio. Qué hermoso dones, ¿verdad? De ser hospitalarios y de servir a los demás. La esperanza en este pasaje es la principal evidencia que el Evangelio ha llegado al corazón de los colosenses. Ellos tenían esperanza. ¿Esperanza en quién? En Cristo. Esperanza de que Cristo va a volver, esperanza de que Cristo estaba con ellos, esperanza de que Cristo había enviado el Consolador para estar con ellos. Entonces, en esa confianza, en esa esperanza, ellos vivían. Y tenían su corazón lleno de esa esperanza. Y esta era la causa, esa esperanza en Dios, esa esperanza en Cristo, es lo que causaba o motivaba a los colosenses a expresar la fe y el amor en donde ellos estaban, donde ellos se movían. Abundaban en el amor y en la fe. Entonces el apóstol Pablo demostró en la oración por los colosenses su afecto sincero por ellos. Pablo los amaba con un afecto sincero y oró por ellos con acción de gracias al iniciar esta carta. El gozo de Pablo era por las virtudes que había hallado en los colosenses. Aún estando lejos, él sabía que los colosenses abundaban en amor, en fe, en santidad, y que buscaban cada día ser mejores en el caminar con Cristo. Y a la vez de ese gozo que sentía Pablo, el deseo de él era que ellos permanecieran en esa fe, en ese amor, en esa santidad, pero que cada día abundara más y más y más. Eso es lo que Pablo nos pide a nosotros como creyentes hoy, que abundemos en fe, en amor, en santidad, en esperanza, porque eso es lo que nos debe motivar y debe estar la iglesia llena de ellos para ser hospitalarios, para servir a los demás, para hablarle a los demás, para amar a los demás como Dios nos ama. Lo segundo que vemos en esta oración de Pablo por los colosenses es por la llenura del conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Entonces, la oración de Pablo por los colosenses, aparte de ser una acción de gracias, también tenía una petición. ¿Y cuál era la petición? De que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que los colosenses, Pablo pedía al Señor, los colosenses sean llenos de sabiduría tuya, sabiduría de lo alto, inteligencia espiritual, conocer más de Dios, conocer más de Cristo, amarlo, obedecerlo, estudiar la palabra. Esa es la petición de Pablo para los colosenses, es la petición de Pablo para la iglesia hoy día. El apóstol Pablo se concentró en las necesidades de la iglesia de Colosenses. Y con esta petición él estaba pidiendo que los colosenses conocieran plenamente la voluntad de Dios. Que ellos en todo momento estuvieran claros cuál era la voluntad de Dios. Y eso tenemos nosotros que buscar cada día en obediencia a Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es el conocimiento que nosotros debemos buscar para conocer la voluntad de Dios? Entender el propósito, el fin del misterio de la encarnación de Dios, o sea, la venida de Cristo, Dios hecho hombre en su Hijo Jesucristo, y luego el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros, de morir por nosotros en la cruz. Entonces, esa era la petición de Pablo para los colosenses y es la petición de Pablo para la iglesia hoy día, para ti y para mí que somos la iglesia, de que conozcamos ese misterio. No es nada escondido, no es nada mágico, nada. Es ese misterio de la encarnación, cómo Dios se encarnó en Jesús, vino a la tierra, vivió entre nosotros, nos enseñó, nos amó y luego entrega su vida para salvación de nuestras almas.
entrega su vida por nuestros pecados. Eso es la petición de Pablo. Entonces, la sabiduría e inteligencia espiritual es la manera en que nosotros vamos a crecer en el camino cristiano, con sabiduría e inteligencia espiritual, no cualquier sabiduría. A diferencia de una de las doctrinas que había en esa época con los colosenses era de los maestros gnósticos. Ellos fomentaban el esfuerzo humano, los rituales, el desarrollo intelectual. Para ellos eso era lo importante. Para los gnósticos eso era lo importante. Y los colosenses tenían que luchar con esto porque ellos venían de esas doctrinas. El esfuerzo humano, todo lo puedo porque puedo. Yo lo voy a hacer porque yo puedo, porque yo soy inteligente. Luego los rituales y el desarrollo intelectual humano, desde el punto de vista humano. O sea, buscar conocimiento para saber más, porque yo necesito saber y quiero saber. No ese conocimiento de Dios, no ese conocimiento espiritual. Y el apóstol entonces les recordaba a los colosenses que hay un único camino al conocimiento celestial y es Jesucristo. Conocer a Jesucristo, ese es el camino a conocimiento espiritual, al conocimiento celestial. Al igual que los colosenses, mis amigos, mis hermanos, todos los cristianos de hoy debemos salir victoriosos ante la tentación del ritualismo y el conocimiento intelectual para encontrar a Jesucristo o en Jesucristo la plenitud de la cristiandad. Nosotros tenemos que, en Cristo es que vamos a encontrar la plenitud de la cristiandad, no en los rituales, no en el conocimiento intelectual, de llenarnos de conocimiento, sino buscar la sabiduría. Es bueno tener conocimientos. Cuando estudiamos, traemos conocimientos a nuestras vidas que nos van a ayudar en muchas cosas, en nuestros empleos, en nuestro hogar, en tantas cosas. Pero no ese conocimiento humano, intelectual, humano, que solamente para conocer y nos perdemos en el conocimiento que debemos tener de verdadero de Jesucristo. Entonces, les repito, nosotros hoy los cristianos debemos no salir victoriosos de la tentación del ritualismo y del conocimiento intelectual para encontrar en Jesucristo la plenitud del caminar en Cristo, la plenitud del camino cristiano, y eso solo lo vamos a lograr con el poder del Espíritu Santo que nos impulsa a crecer en la vida de santidad. El Espíritu Santo en nosotros nos impulsa, es nuestro guía. Hay un canto que dice que el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro consolador, es nuestro libertador, porque Él es el que nos va a llevar a ese conocimiento espiritual, a esa sabiduría espiritual para conocer más de Cristo y crecer en la vida de santidad cada día más y más, siendo santos, porque Dios dijo, sean santos porque yo soy santo. Y recordemos que ser santo no es estar en una imagen, estar en un nicho. Eso no es esa la santidad de la que estamos hablando. La santidad es cuando nos separamos de Dios. Nos separamos del pecado para Dios. Dejamos todo lo malo, todo lo que es el pecado, lo dejamos a un lado, entregamos nuestra vida a Cristo y comenzamos a caminar en esa vida cristiana. Eso es santidad y es un proceso. Cada día podemos ser más santos al dejar todo lo que estorba en nuestras vidas, todo lo que es pecaminoso. Eso es santidad. Pablo también oraba por la vida de santidad. Y aquí vamos a ver nuevamente en Colosenses 1, 10 al 11, el apóstol finalmente en su oración final oró por los colosenses para que anduvieran en santidad, lo que les acabo de mencionar, andar en santidad, vivir cada día apegado a Dios, agarrado de su mano, caminar dejando todo lo que no es bueno en nuestras vidas y que no agrada a Dios. Para Pablo el andar cristiano es un compromiso y una disposición. El andar cristiano, el caminar con Cristo, es un compromiso.
nos comprometemos con Dios y nos disponemos a hacerlo, accionamos para agradar a Cristo, no a los hombres. Muchas veces desagradamos a la gente, a los hombres, por agradar a Cristo. Entonces, pero Dios tiene la prioridad en nuestras vidas. Dios debe ser nuestra prioridad en nuestras vidas. Entonces, tenemos que agradarlo a Él. En vez de agradar a la gente, tenemos que agradar a Dios. Cuando obtenemos o cuando adquirimos ese compromiso y esa disposición para vivir una vida de santidad. Para esto es necesario entonces que abunden en nosotros los frutos. ¿Cuáles frutos? De buenas obras, crecer en el conocimiento de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Andar dignamente proviene del conocimiento de Dios. Cuando conocemos a Dios, entonces podemos caminar dignamente, porque Dios nos llena, el Espíritu Santo nos llena, nos guía y podemos entonces caminar dignamente nuestra vida diaria, nuestra vida cristiana. Agradamos a Dios como lo hicieron los colosenses cuando incorporamos a nosotros hábitos y prácticas espirituales que nos fortalezcan en el caminar santo. Agregamos a nuestra vida buenos hábitos, buenas prácticas, fe, amor, servicio, hospitalidad, gozo, santidad. Todo eso lo agregamos a nuestra vida. La oración, el estudio fiel de la palabra de Dios, la vida congregacional, todos estos son medios que nos ayudan a crecer en la gracia de Dios. Como en los tiempos de los colosenses, hoy nosotros también los cristianos, hoy día, somos tentados a descuidar distintas áreas de nuestra vida, por lo que se hace urgente tener que orar y comprometernos en nuestro fortalecimiento en la esperanza que tenemos. Tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que serle fieles a Dios para evitar estas tentaciones o para no caer en la tentación de descuidar áreas de nuestra vida que nos pueden apartar del amor de Dios, que nos pueden ir separando, alejando de Dios. Y eso lo obtenemos orando, nos comprometemos a ser fuertes, a conocer más a Dios en la esperanza, y esa es la esperanza que tenemos. Esa es la llenura del conocimiento. Esa es la sabiduría e inteligencia espiritual. Y esa es la vida de santidad en la que debemos ir caminando cada día. Entonces, santidad, les recuerdo, no es ser que no tenemos pecado, que somos perfectos. Eso no es ser santo. Mucha gente piensa que ser santos es ser perfecto, que no tengo defectos, que solo tengo virtudes. Pero no, santidad es sabiendo que somos humanos, sabiendo que vivimos en un mundo pecaminoso, decidimos por Cristo, tomamos el compromiso, la disposición de entregar nuestras vidas a Cristo, nos dedicamos a Él, caminamos con Cristo, dejamos todo lo que es pecado, todo lo que yo sé, todo lo que la Biblia me dice que no es bueno, que es pecado, que es malo, lo dejo a un lado, lo olvido, lo quito de mi vida y camino con Cristo, camino de la mano de Cristo. Entonces eso es santidad, obediencia a Dios, orar, ser fiel a Dios, congregarnos, amar a los demás, ser hospitalarios con otros, servir a otros. Eso es una vida de santidad. Vivir por el amor santo de Dios que nos llena a nosotros y servir a los demás. Servir a Dios en primer lugar y servir a los demás. Concluimos esta lección diciendo que tenemos que examinar nuestro andar cristiano para ver si es digno del Señor. Tenemos que examinar diariamente si lo que estoy haciendo en mi vida, con mi vida, le agrada a Dios, si es digno de Dios. También tenemos que tomar las decisiones que necesitamos a fin de poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Tomar todas las decisiones. Mirar, después que examinamos nuestra vida, cómo andamos caminando en nuestra vida cristiana, entonces tomamos la decisión
esto no es de la voluntad de Dios, esto no le gusta a Dios y lo quito de mi vida para caminar y vivir conforme a su voluntad. ¿Cuándo tenemos que hacer esto? Hoy. Hoy es el tiempo para hacerlo. No dejemos para mañana hacer esto. Hagámoslo hoy. Hagamos una decisión por Cristo hoy. Obedezcamos a Cristo hoy. Entreguemos nuestra vida a Cristo hoy. Vivamos en santidad hoy. Comprometámonos con Dios hoy. Dispongámonos a hacer lo mejor para vivir en santidad hoy. Hoy es el día. Mañana puede ser demasiado tarde. Que el Señor te bendiga. Oramos. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu amor santo que nos llena, por tu amor santo que nos impulsa a vivir en santidad. Gracias, Señor, porque podemos ser santos, porque tú eres santo. Y tú nos ayudas a vivir la vida en santidad cada día. Ayúdanos a estar agarrados siempre de tu mano, a desechar todo lo que no es bueno en nuestras vidas, desechar todo lo que te desagrada a ti, para vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.